Ah, muchas gracias, qué pena. Se nos había pasado por completo grabar. Qué pena contigo. Igual, pues como no se pudo grabar la primera parte, les voy a compartir entonces la presentación, ¿ok? Para que ustedes la tengan. Y pues si necesitan que les repita algo, pues no hay ningún problema, yo lo hago. Listo. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, hay tres términos para poder describir la precisión de un conjunto de datos. Entonces, estos son la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de estos tres términos? Yo creo que incluso esa de la desviación estándar uno lo ve por todo lado. Bueno, o en algunos lugares, por ejemplo, nos dicen de que, bueno, que este lugar tiene una medida media, digamos, de 12 metros, ¿cierto? Pero eso es una, digamos, nos dice, esa es la desviación estándar. Quiere decir que hay lugares en donde no necesariamente es ese valor. Hay lugares donde ese valor es más poquito. Hay lugares donde ese valor es mucho más hondo. Entonces hay que tener eso en cuenta cuando nos hablan de desviación estándar. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces digamos que estos tres conceptos lo que nos dicen es qué tan alejado está pues estos resultados de la media, o sea, del promedio que uno sacó. Entonces, la formulita de desviación estándar es la diferencia de cada dato tomado, es decir, sigamos con el ejemplo de las manzanas. Acá la media va a ser 10.15, ¿cierto? Y entonces, la media siempre va a ser 10.15 para cada dato, pero hay una desviación estándar para cada dato tomado, ¿ok? Entonces, primero sacamos la desviación estándar para el primer dato que sería 10.1. Sería 10.1 menos 10.15. Después sería 10.15 menos 10.15 y después sería 10.2 menos 10.15. Eso está dentro de un valor absoluto, así que siempre van a ser valores positivos, no van a ser nunca negativos, ¿ok? Listo. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? Ok. Sí, Entonces vamos a continuar. Ay, ¿qué le pasó a esta imagen? No entiendo por qué. No sé. Deme un segundo. Arreglo esto acá. No entiendo esta imagen porque no sé. Denme un segundito. Que cargue, por favor. Esta imagen que no sé pues, qué le pasó. Ya, ahora sí. Presentar. Bueno, entonces íbamos a comenzar a hablar de, pues ya tenemos la formulita de desviación estándar, ¿listo? Entonces es cada dato menos la media. Ahora vamos a ver bueno, esta, qué pena, es la varianza. Este formulita acá es la de la varianza, no sé por qué puse desviación estándar, pero es la de la varianza. Entonces, ¿qué nos dice esta formulita de la varianza? Lo que nos comenta ya es una relación un poco más formulada de cada dato menos la media y esto elevado al cuadrado, dividido n menos un dato. Entonces, acá tenemos en cuenta cada componente, bueno, la sumatoria de todos los componentes menos la mediana al cuadrado y todo esto dividido n menos un dato. Entonces, ahora el siguiente procedimiento es calcular la media y la desviación estándar del siguiente conjunto de datos analíticos: 15.67, 15.69 y 16.03 gramos. Entonces, ustedes solitos van a calcular la media y la desviación estándar y la varianza. O sea, van a calcular la media, para cada uno y que es uno solo, ¿ok? Entonces, tienen Sarita, una 5, pregunta. dime, ¿Qué significa la X con la Y? cada dato. Es Cada decir, dato.
Sí, Mm, 15.67, 15.69, 16.03. Eso es cada dato. Sarita, una pregunta. Entonces allí en el ejemplo sería el calcular la media y la varianza, o si está bien ahí la desviación estándar. La desviación estándar también y la varianza. Sí, ese sí está bien. Ah, Listo. Sara, una pregunta. Sí, Para hallar lo de la desviación estándar, o sea, ese X sub i, yo sé que es de los datos, ¿cierto? Pero entonces a cada dato, o sea que hay que sacar 3 desviaciones estándar, porque para cada sí, dato se le resta media. su media. Ah, ok. ¿Y esas desviaciones estándar cada uno no se suman o solo se dejan así particularmente Se suman individuales? para la Ah, varianza. ok. Gracias.
Sarita, una pregunta. Dime. N es el número de número que hay, ¿cierto? Así hay 3 números y le resto 1, ¿cierto? Sí. Ah, ok, dale. Gracias, Sarita. Mm, Le restas, hay 3 números, le restas 1, ¿cierto? Es como que te entendí 6. ¿Dijiste 6 o 3? Ah, no, yo te dije, o sea, hay 3 numeritos y de esos 3. 3 un numerito le resto 1 y me quedan Sí, 2 numeritos. ¿Es así o exactamente. no? Sí, 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 es así. Sí. Porque te había entendido Ah, 6, dale. pero sí, es 3. Juan Felipe, la media te dio, ¿cuánto? 47.39. ¿Estás seguro? La media. Sí, es la suma de esos 3 dividido en 3. Por eso, la suma de 15,50, o sea, un promedio siempre debe estar entre el dato más chiquito y el más grande. Y si tu mediana te dio 47.39, es un dato muy alejado de entre 15 y 16. Wow, ya veo. Ya voy a revisar. Sarita, la mediana me dio, exactamente, muy bien, la mediana es 15.8. Perdón, es que la media es 15.8. Ah, ay, Dios, qué pena. ¿A alguien más le está dando o no? Sarita, allí podría aproximar, o porque me dio 15.79. Sí, sí, bueno, en este caso sí podrías aproximar. Para estos cálculos estadísticos sí puedes aproximar. O sea, pues tampoco es que vayas a aproximar que te da
7.25 y tú aproximas a 3. Cuando el dato no es como tan grandecito, es mejor que lo dejes escrito, ¿bien? Si ya es, por ejemplo, 8, 9, sí puedes aproximar, ¿ok? Sí, Andrea, la sumatoria de la desviación estándar es 0.47. Muy bien. Disculpa, ahí en la varianza, ¿cuántos decimales podríamos tomar? La varianza, yo creo que con 2 o 3 decimales está bien. Bueno, a mí realmente la varianza me da 0.20. No sé, ¿lo estás tomando esto al cuadrado? Sí, pero allí sí, o sea, es, digamos, la suma de la desviación estándar, ¿no? No, No, es o es por cada X, uno. exacto, cada uno al Ah, ok. cuadrado y le sumado todo eso. Es diferente, para que lo tengan en cuenta. No es que toda la sumatoria le saquen el cuadrado, no. Es a cada uno sacarle el cuadrado. Yo sé que pues uno podría llegar a pensar que eso da lo mismo, pero eso no da lo mismo, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. ¿Les quedó claro a Sara, todos? ¿cómo así? ¿Qué se hace dentro de ese paréntesis? Ahí me pierdo yo. Este XY menos la media es pues la desviación estándar. Y acá te dice que es la sumatoria, ¿cierto? Pero es la sumatoria de la desviación estándar para cada dato al cuadrado. Es decir, xy menos la media al cuadrado, el otro xy menos la media al cuadrado y así sucesivamente. Y eso sí lo sumas. No es hacerlo, sumarlo y elevarlo al cuadrado. No. Es a cada uno sacarle el cuadrado, elevarlo al cuadrado y eso sí sumarlo. Es ¿Quedó decir, claro? que son tres varianzas y hay Y que sumarlas todas y ese es el total. Pero, pero varianzas al cuadrado. Ah, sí, sí. Claro. Sí. Sí, así, sí me da también 0,20. Ah, listo, perfecto. ¿Los demás cómo van? bien, ¿Bien? ¿Ya todos acabaron?
Yo todavía no. Ok, ¿y el resto? ¿Todavía tampoco? Me, me comentan cuando ya hayan acabado, por favor. Chicos, ya todos terminaron. Continuamos ya. Sí, Sara. Ok. ¿Todos están de acuerdo con continuar de una vez? Bueno, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de la exactitud. Bueno, como ya les había dicho, es la cercanía que existe entre los valores medidos y el valor real. Entonces, hay dos maneras de expresar pues, la exactitud. Uno de ellos es a partir del error absoluto y otro es a partir del error relativo. Entonces, hoy vamos a hablar solamente del error relativo porque el error relativo es como una consecuencia de pues, el error absoluto. Entonces, eh, bueno, ¿alguna vez ustedes han tenido que sacar porcentajes de error en los colegios o en sus cursos anteriores? Chicos, ninguno está familiarizado con el concepto de error. Ok, bueno, el porcentaje de error o el concepto del error relativo es, bueno, se expresa usualmente con un porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente nosotros cuando estamos, digamos, os voy a poner un ejemplo práctico para que lo entendamos mejor. Nosotros estamos haciendo una medición de pH. Entonces estamos midiendo cuánto pH tiene una solución. Por ejemplo, eh, digamos, el ácido acético tiene un pH de 3 punto algo. Ese es el pH teórico del ácido acético a cierta temperatura, bueno, con ciertas condiciones ya está especificado, es 3. Y nosotros estamos en el laboratorio y le tenemos que sacar el pH a nuestro ácido acético. Pero el que está en el laboratorio tiene un pH de 2.8. ¿Bien? Entonces, tenemos que saber de cuánto fue el error de nuestro ácido acético. Entonces, el error relativo es el que se encarga de saber de cuánto porcentaje es el error. Y se mide de la siguiente manera. XI es el valor que medimos, es decir, el 2.8. Y el XT es el X del valor teórico, es decir, 3.
Entonces esto sería 2.8 menos 3 dividido el 3 del valor teórico. Y eso se multiplica por 100 y nos va a dar un porcentaje de error. El porcentaje de error que es aceptado, es decir, de cosas que pueden surgir, es del 5% nada más. Uno de los laboratorios lo que se encarga es de explicar por qué dio ese error. Es decir, a mí alguna vez me dio un error del 40%. Esto quiere decir que los datos que yo había tomado o lo que había hecho estaba muy alejado del valor teórico. Entonces, esto no quiere decir que lo que yo hice estaba mal. Sin embargo, yo tenía que justificar por qué ese error era tan alto. Como por ejemplo, cometí un error a la hora de pesar. Le puse más de lo que debía. La balanza estaba mala. O, por ejemplo, no sabía cómo hacerlo y me salté un paso. Entonces, digamos que todos esos errores que uno puede cometer, pues pueden alterar este error relativo. Entonces, hay diferentes tipos de error. Están los errores instrumentales, los errores de método y los errores personales. Los errores instrumentales es que, por ejemplo, tengamos cierto equipo en el laboratorio y no esté calibrado, o esté sucio, o no esté bien limpio, o esté mal conectado. Bueno, o sea, algunas condiciones inapropiadas o no aceptadas de los equipos o los instrumentos que se utilizan en el laboratorio. Hay otra que son los errores de método. Entonces, estos son los resultados de un comportamiento físico o químico poco ideal en un sistema analítico. Es decir, problemas en que tú no sepas cuáles son los conceptos, por ejemplo, en que una medición de pH esté llevada a cabo de manera errónea de cómo se tiene que llevar, y bueno, y errores personales. Entonces, estos son como la falta de cuidado, la falta de atención, o por limitaciones personales por parte del experimentador. Por ejemplo, de que yo le estaba echando, no sé, sal al agua y se me fue una cucharita extra porque conté mal. Eso es un error personal. ¿Cuál de estos es el más grave? El tercero. El tercero es un error muy grave que pues en algunas ocasiones se comete en el laboratorio, pero pues nadie está exento de no poder cometer este tipo de errores. Sin embargo, pues hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer los experimentos y la toma de datos, ¿ok? ¿Hasta acá está claro? ¿Hasta acá vamos todos a la par? Listo. Entonces, vamos a continuar. Esta parte de determinación de un blanco es algo que se utiliza mucho en la química analítica. ¿Alguna vez, por ejemplo, lo escribieron Química General 2, alguna vez han escuchado de esto de determinación del blanco? Chicos, ¿les suena familiar? Sí, no, tal vez. Bueno, No, ok, bueno, la determinación de un blanco es hacer una valoración. Entonces, ¿en qué se basa? Es solamente, es una sustancia o es una solución que solo contiene los reactivos y el disolvente. Acá no tiene el compuesto que se desea, ¿ok? Entonces esto, bueno, esto se usa, uno viene a comprender este concepto más cuando ya está en el laboratorio porque es algo un poco ambiguo. Así que para comenzar la próxima clase les voy a traer como algo más dinámico para que todos podamos comprender con más facilidad el significado de lo que es un blanco, ¿ok? Entonces, eso es solamente un procedimiento que se utiliza. Listo, pero la próxima semana lo vamos a ver con más detalle. Listo, ahora vamos a hacer otro ejercicio, así súper chiquito. Bueno, no, entonces dejemos este para el final. Vamos a ver los otros temas y ya este lo dejamos para el final. Bueno, entonces la propagación de errores no solo es aditiva.
¿Ustedes qué recuerdan por aditivo? ¿Que se suma? Ok. Bueno, y aquí hablando de aditivos, ¿el volumen es aditivo o no es aditivo? Yo creo que sí, no sé, creo. El volumen. ¿Qué dicen los otros? ¿El volumen es aditivo o no es aditivo? ¿Alguno que recuerde? ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? No, ninguno. O por el chat. ¿Qué creen? ¿Que los volúmenes se pueden sumar o no se pueden llegar a sumar entre ellos mismos? Sí, Ok. Bueno, A ver, yo recuerdo, o sea, eso se suma si, solo si son de la misma sustancia, porque si son diferentes sustancias, los volúmenes no son lo mismo, son diferentes. Porque no los es, volúmenes, volúmenes es muy distinto a los gramos. Usted pesa ok. gramos en masa de cualquier sustancia y la final es la sumatoria de 50 más 50 le da 100, ¿cierto? Bueno, Pero listo. cuando usted Entonces, tiene volúmenes de eh, diferentes sustancias, esto que no. les voy a comentar es algo porque pues yo sé que a uno muchas veces no se lo han explicado en el colegio, es algo que le preguntan ya cuando uno está en la universidad, ¿listo? Entonces, para que todos lo sepamos y lo recordemos, los volúmenes no son aditivos. Ay, por favor, recuerden esto que les voy a decir se los van a preguntar muchísimas veces los profesores y ustedes les van a responder de la siguiente manera. Los volúmenes no son aditivos, ¿por qué? Piénselo de esta manera. Vamos a hacerlo con un ejemplo muy eh, dinámico. Bien, ustedes tienen lentejas y frijoles, ¿ok? Todos hemos visto las lentejas y los frijoles, ¿cierto? Entonces, ay, esto se me fue. Entonces, digamos que nosotros ponemos en un tarrito, si ponemos 100 gramos de frijoles y ponemos otros 100 gramos de lentejas. No, disculpen, ponemos cierta altura de frijoles, cogemos la misma altura de frijoles y la misma altura de lentejas, o sea, la misma como cantidad visual de lentejas. Cuando usted mezcle los frijoles con las lentejas, ya la sumatoria, como de esas alturas, no va a ser la misma, ¿cierto? Entonces uno va a decir, ah, pero ¿por qué no es lo mismo? Es porque los frijoles se acomodan de cierta manera y las lentejas, a ser un poco más pequeñas, se van a acomodar en diferentes espacios que tienen los frijoles. Por ejemplo, entonces se junta un frijol con otro frijol y deja un huequito. Ese huequito ahí puede caber una lenteja. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen que el volumen no es aditivo? Es que los diferentes sustancias pueden ocupar espacios de moléculas diferentes entre ellos. Entonces, por ejemplo, la unión de dos moléculas de agua pues ocupa cierto espacio, pero digamos si yo ya le agrego, digamos, vinagre, entonces la capacidad, lo que va a ocupar esa molécula de vinagre se puede adaptar a otra parte, o sea, pueden caber entre ellos mismos porque hay moléculas que son más pequeñas que otras y así sucesivamente. Entonces, por esa razón, los volúmenes no son aditivos. Por ejemplo, algo muy común es que cuando uno agrega alcohol al agua, digamos, uno agrega 25 mililitros de agua y 25 mililitros de alcohol. Cuando uno los mezcla, se da cuenta de que el volumen no es 50, sino que es 48, que sí es muy cercano a 50, es verdad, pero más no es 50, sino que es 48. Entonces, un ejemplo muy común en la práctica de dos sustancias que al sumarse, sencillamente, pues no dan lo mismo. Eso es para que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Y para que no se les olvide. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las propagaciones de error. Bueno, yo no sé, pues yo creo que muchos de ustedes han visto que en algunas situaciones o digamos envases o no sé, o creo que hasta en reglas, dicen, bueno, digamos, esta regla mide hasta 100 metros, más o menos un Carita, metro. Dime.
Perdone por interrumpir, pero es aditivo. Que se suma. ¿Qué se suma? Ah, ya, ok, dale, gracias. Ok. Bueno, entonces cuando volvemos al ejemplo de la regla, cuando tenemos una regla, dice que mide 100 metros más o menos 1 metro. Eso quiere decir que esta regla puede medir 101 metros o 99 metros. O sea que la precisión de esa regla es de 1 metro. Bueno, más o menos 1 metro. Entonces, este valorcito que está acá, que es el más menos X cosa, es el que nosotros encontrábamos con la varianza. La varianza es el que nos determinaba de cuánto iba a ser el más menos, de 5, de 0.1, de 0.5. Eso es lo que nos determinaba la varianza, de cuánto era ese más menos para los datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan diferentes resultados con un más menos y nos dicen que lo sumemos? Eso es comúnmente en el laboratorio, nosotros nos dan más menos y pues con X valor, y uno tiene que tener muy en cuenta ese más menos. Entonces, cuando es suma y resta, se utiliza esta fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros para sumar este ejemplito de acá, pues sumamos normal, digamos, 55.06, 16.13, 22.68 y eso al fin y al cabo nos da 58.61. Pero es incorrecto creer que este más menos equivale a 0.07, 0.1, bueno, 0.07 más 0.01 más 0.02, o sea, 0.1. Es incorrecto pensar que ese error, o bueno, ese más menos, por así decirlo, se llama incertidumbre, ¿bien? Entonces, que esa incertidumbre va a ser de 0.1, porque no es así. Va a ser de otro valor que esté entre la incertidumbre más grande y la incertidumbre más bajita, como la mediana, pero se calcula de manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una suma de pues, ciertos compuestos que tienen el más menos, entonces lo vamos a hacer a partir de la raíz cuadrada. Por ejemplo, entonces acá sería la incertidumbre total para esta sumatoria sería el 0.07 más el 0.01 al cuadrado más el 0.02 al cuadrado. Entonces, encuéntrenme ustedes en un momentico de cuánto sería la incertidumbre para esta sumatoria. Sara, una pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la incertidumbre? Es que no entiendo el concepto. ¿No entiendes el concepto de qué? De incertidumbre. Sí, ¿a qué nos referimos? ¿Algún compañero que sí haya entendido el concepto que le quiera explicar al compañerito? No, o todos quedaron en las mismas. Chicos, nadie. Ok, el concepto de incertidumbre es, como te decía, no todos los equipos, digamos, tú sabes que tú has conocido alguna vez una pipeta. ¿Has visto qué es Sí, una pipeta? claro. Bien, tú tienes una Sí. pipeta. Es Hay como el pipetas, tubito que mide el volumen, ¿cierto? sí. Entonces hay pipetas que pues miden 5 mililitros o 10 mililitros o 15 mililitros, ¿cierto? Tienen diferentes cantidades para medir. Pero esas pipetas tienen un grado de incertidumbre, ¿cierto? Por ejemplo, la de 5 mililitros. Ahí dice que mide 5 mililitros más o menos 0.1. ¿Qué quiere decir ese 0.1? Quiere decir que cuando tú llegues a 5 mililitros, puede que estés midiendo 5 mililitros
o 5.1 mililitros o 4.9 mililitros. Esa es la incertidumbre. Es como un intervalo de valores que puede tomar ese equipo, que no te está dando el 5 mililitros, sino que te puede dar 0.1 mililitros de más o de menos. Eso se O sea, refiere. es como un valor que no es como exacto, ¿cierto? Sí, más o menos. Así, si yo lo hago en varias pipetas, tengo que coger ese valor de ese valor y hacer esta operación, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ya, 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 ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Chicos, ¿sí lo resolvieron o no saben cómo resolverlo? Chicos. Bueno, voy a suponer entonces que ya lo hicieron. ¿Cómo es que se usa la fórmula? Ah, ok, bueno. La fórmula se usa. Esta S, pues como ustedes ya lo vieron en las fórmulas anteriores, esa S significa varianza. Entonces, cuando nosotros sacábamos la varianza, ¿cierto? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, entonces decíamos, cuando hallábamos la varianza era hallar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es ese más menos algo, más menos 0,7, más menos 0,1. Esa es la incertidumbre. Entonces, cuando hallábamos la varianza, hallábamos la incertidumbre de ese conjunto de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ya los datos con su incertidumbre y necesitamos encontrar el valor sumado o el valor restado? Lo que vamos a hacer es sumar sus incertidumbres. Es decir, ¿cómo se usa esta fórmula? Entonces sería que que la incertidumbre total, es decir, esta por la que nos preguntan, es la sumatoria de las otras incertidumbres al cuadrado. Por ejemplo, 0.07 al cuadrado, 0.01 al cuadrado y 0.02 al cuadrado. Esas serían las incertidumbres. Bien, ¿ya te quedó un poco más claro el uso de esta ecuación? O sea, hallo primero una y luego hallo a la otra, ¿cierto? No, las sumas todas. O sea, ¿Cómo el así? 0.07 al cuadrado más el 0.01 al cuadrado más el 0.02 al cuadrado y a eso le sacas raíz. Ok. ¿Y la de arriba cuando la utilizo? Es lo mismo, solamente que la de abajo ya está despejada. Ah, son la misma vaina. Ah, ya. Ok, dale. Bueno, entonces continuamos, chicos. Bueno, entonces como ejercicio de práctica les voy a dejar este. Encuentre la media y la mediana para para el siguiente conjunto de datos. Determine la desviación de la media para cada punto en el conjunto y aquí volví a escribir desviación. Y encuentre la varianza media para cada conjunto. Entonces, acá sería encontrar la desviación, la media, la mediana y la varianza. Ese sería como el ejercicio de práctica para que lo realicen el fin de semana y me cuenten cómo les va, ¿ok? Y pues eso sería todo por la sesión de hoy. Déjenme saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Chicos, ¿no? ¿Todo está claro? Sí.
Entonces me cuentan si tienen dudas de este ejercicio cuando lo estén haciendo. Recuerden que es como para que practiquen, para que miren qué dudas tienen y eso. Sí, claro, yo les comparto la presentación en conjunto con el video. No hay problema. Y pues eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda? Me la pueden preguntar. Muchas gracias y feliz fin de semana, chicos.